¿Por qué se hostigó a Galileo hasta la muerte? ¿Qué poderosa analogía existe entre el infinito y lo infinitesimal, entre el universo y el segundo, entre lo eterno y el instante? La ciencia es la explicación de los misterios cósmicos, y todos ellos parten de la búsqueda del tiempo. Cuando el hombre comenzó a caminar erguido, su mirada se posó en las estrellas. Comenzó así un inexorable camino para tratar de encontrar una explicación a los acontecimientos que se producían en la naturaleza. Pronto observó que tras el día llegaba la noche y volvía el sol en un ritmo cíclico. Observó la emigración de las aves y por tanto las estaciones. Y en esta explicación de lo mágico no dejó de mirar a las estrellas, porque intuía de manera instintiva que todas las explicaciones estaban allí. Los primeros sabios comenzaron a mirar el firmamento desde muy antiguo y descubrieron las constelaciones. A cada grupo de estrellas la humanidad le dio un nombre. Géminis, Tauro, Sagitario, todos ellos apodos que remitían a unas formas fácilmente reconocibles para el hombre. Para predecir cuándo volverían a atravesar el firmamento las constelaciones, hacía imprescindible saber medir el tiempo. Descubrir cuánto tardaba en girar la Tierra o anunciar los eclipses se convirtió en una ciencia al alcance de unos pocos. Los estudiosos de las estrellas se convirtieron en sabios y hallaron refugio al amparo de los poderosos. Así, los primeros astrónomos vivían de señalar los días adecuados para celebrar las fiestas, desencadenar las guerras y confeccionar cartas astrales a los reyes. La observación de la sombra de un obelisco fue el primer reloj de sol. Medía el transcurrir de la jornada, marcando la salida, el ocaso y el cénit del día. Así nació el primer medidor del tiempo, el reloj de sol. El más antiguo data del año 3000 a.C. La primera medición exacta del tiempo la hicieron los egipcios con la llamada regla egipcia. Era una regla de madera con un saliente vertical y una plomada para poderla equilibrar. Por la mañana se orientaba hacia el este. El sol daba en su reborde vertical y proyectaba una sombra en su base donde estaban marcadas las horas. Las señales grabadas indicaban la fracción del tiempo transcurrida y cada dibujo jeroglífico era el nombre de una hora del día. Esta forma de medir el tiempo ha estado en uso hasta nuestros días en el Alto Egipto, utilizándose para calcular el tiempo de apertura de las compuertas de distribución del agua en los campos. Estas estupendas reproducciones han sido realizadas por Manuel Ibáñez, maestro relojero. Delineante y músico, ha dedicado gran parte de su vida a lo que él denomina la gran relojería olvidada. Su currículum de exposiciones y conferencias es impresionante y su investigación sobre la medida del tiempo en la antigüedad es creativa y minuciosa. Este sabio con aspecto de sabio nos ha recibido en su laboratorio. Descubramos de su mano cómo las antiguas culturas medían el tiempo utilizando estos instrumentos. Como por ejemplo, a partir de un trozo de la vasija egipcia conservada en el Museo de Berlín, ha reconstruido y probado con exactitud los llamados relojes de agua. Los egipcios los utilizaban ante la dificultad para medir el tiempo por la noche y en los días nublados. El reloj de agua, o clepsidra, puede medir el tiempo a partir de lo que tarda un líquido en pasar por un recipiente a otro, por un pequeño orificio. El más antiguo encontrado está adornado con figuras que narran la recolección anual. Estas vasijas se llenaban de agua a la puesta del sol. Como las noches en invierno son más largas que en verano, esta diferencia quedaba compensada con unas tablas grabadas en el interior del recipiente. A cada mes le correspondía una hilera vertical de 12 señales. La disposición de estas en el interior de las vasijas marcaba el transcurrir del tiempo.
Pero este no es el único reloj de agua. Manuel nos explica otra clepsidra y su funcionamiento. En el siglo III antes de nuestra era llegó a conocimiento de Europa los relojes de agua, que fueron bautizados por los griegos como clepsidras. Era un recipiente que se llenaba de agua, un recipiente tipo troncocónico, para ir compensando la falta de gravedad. En la salida, por su base, se va vaciando y a su vez hace descender un contrapeso con un corcho que va sujeto a una polea. Vamos a colocarlo. Estas clepsidras han estado en funcionamiento en nuestro país, concretamente hasta los siglos XVII y XVIII. Por el avance de los relojes mecánicos y electrónicos, estos llegaron a desaparecer completamente. Las velas, los cirios, las lámparas de aceite graduadas servían también para medir el transcurrir del tiempo entre las gentes más humildes. Todos ellos pueden ser considerados como relojes de fuego. El más sencillo es el que marca el tiempo midiendo el consumo de una vela. Según parece, fue inventado por Alfredo el Grande, un rey anglosajón que vivió en el siglo IX. El rey era un lector empedernido y, para evitar ver amanecer con el libro entre las manos, ideó unas velas graduadas en 12 partes iguales, que se consumían en 4 horas a 20 minutos por parte. Y para que las corrientes del palacio no alterasen la combustión, mandó construir un fanal casi transparente que le permitía ver las horas transcurridas. Más complejo es el reloj diseñado por Alfonso X el Sabio, que era a la vez un reloj astronómico de una indiscutible precisión. Este es el reloj de Alfonso X el Sabio, sacado del Tratado de Astronomía de los libros del saber. Funciona con una vela, vamos a encenderla, alojada en una plataforma que a su vez lleva unas pesas con una cuerda que rodea unas poleas, una plataforma con una vela que al consumo de la misma eleva la tabla de las constelaciones y el sistema horario, fraccionado por primera vez en la historia de la medida del tiempo en fracciones de 4 minutos. El reloj de arena apareció muy tarde, en el siglo VIII. Era habitual construirlos con una medición de 30 minutos y se utilizaban para calcular la duración de los sermones en las iglesias, las escuelas y los tribunales de justicia. Y aún en nuestros ordenadores su dibujo nos remite a la espera. Pero la curiosidad del hombre no tiene límites y con ella se alentaba el saber. Y pronto la astrología se convertiría en astronomía y los magos se convertirían en científicos. Las preguntas que el hombre se hacía mirando las estrellas se convertían en respuestas precisas midiendo las horas del día. Los avances en la búsqueda del tiempo siempre estuvieron animados por la investigación de un calendario que se aproximase lo más exactamente posible a la órbita terrestre. En el siglo XVI, Copérnico, el gran astrónomo, formuló su teoría heliocéntrica, en la que afirmaba que el Sol ocupaba el centro del sistema solar, mientras que la Tierra y los demás astros giraban en torno suyo. Galileo aplicó el telescopio al estudio de los planetas y confirmó las observaciones de Copérnico. Fue acosado, sufrió prisión y hasta el fin de sus días fue perseguido por sus teorías. Kepler descubrió las elipsis planetarias y dio sentido a la explicación matemática de las estaciones. Y el hombre, mirando al firmamento en su búsqueda de lo infinito, hallaba respuesta en la medición, cada vez más precisa, de las horas y los minutos. Y por último, Newton demostrará matemáticamente las leyes naturales que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Con ellos, la oscuridad del medievo se alejaba y nos adentrábamos en la ciencia. Sus cálculos midiendo el transcurrir de los planetas nos permitió saber cuántos días, horas y minutos tardaba la Tierra en girar alrededor del Sol
y esto nos permitió comenzar a medir con exactitud el tiempo. ¿Cuántas horas tenía un día? Con anterioridad, el día solo era el tiempo que el sol nos iluminaba, el resto era la noche. Ahora, el día era lo que tardaba el planeta en dar una vuelta exacta sobre su eje. El tiempo comenzó a ser medido con instrumentos y mecanismos, y desde entonces ha marcado nuestra existencia y la relación con los otros. Su tic-tac rige nuestras vidas. Esta máquina ha modificado la sociedad más que ninguna otra en los 2 últimos siglos. Con sus horas, minutos y segundos, controla nuestras vidas. Sus inicios fueron una lenta y tímida presencia en las torres de las iglesias de las principales urbes europeas. Con sus campanadas se organizaba la vida social del pueblo o la ciudad. Este nuevo mecanismo medía el tiempo a lo largo del día, con engranajes accionados por pesas, muelles y ruedas. Y los maestros relojeros llegaron a convertirse en artesanos distinguidos, en una élite de sabios mirados con la antigua suspicacia con la que se observaba a los magos. Los reyes no se sustrajeron al nuevo invento, al contrario, ser el poseedor de un reloj estaba al alcance de unos pocos privilegiados. Los monarcas españoles desde antiguo poseyeron un importante número de relojes, la mayoría de ellos fabricados por los mejores relojeros europeos. La afición de Felipe II, heredada de su padre, se inicia en su juventud. Recibe regalos de familiares y amigos y adquiere relojes como este, llamado el Candil, fabricado por Hans de Wahl en 1583. Se trata de un reloj en bronce dorado y de una sola aguja. Sobre un pie circular se encuentra una figura con cabeza de león, que al alzarse permite la salida de un candil. Se trata de un reloj nocturno, que el monarca utilizaba en sus largas noches de trabajo y que le permitía conocer la hora e interrumpir sus quehaceres para orar los maitines desde el pasillo de su dormitorio a la cercana iglesia. Los turistas que pasean por los salones del Escorial pueden disfrutar de pisar una meridiana solar. Una meridiana solar es un reloj de sol que solo indica el momento en que el sol pasa por el meridiano local a las 12 del mediodía. El punto de luz penetra por un pequeño orificio del techo y antiguamente servía a los relojeros de palacio para ajustar los numerosos relojes de cuerda. Pero antes de continuar con la historia, preguntémonos qué consideran los científicos que es el tiempo. Y la respuesta nos lleva a Cádiz, al Real Observatorio de la Armada de San Fernando, que son los custodios desde el siglo XVIII de algo tan mítico y a la vez tan preciso como el patrón tiempo de nuestro país. Desde un punto de vista científico, se define el tiempo como una variable independiente que sirve como sistema de referencia para medir los fenómenos físicos. Esta definición nos permite entender el por qué la medición de las horas del día ha ido siempre unida al desarrollo de la física, como una herramienta en la que el reloj ha sido siempre su cara más popular. Desde la antigüedad, los ritmos de la vida cotidiana en todas las civilizaciones los marcaba el movimiento de rotación de la Tierra. El hombre podía desarrollar sus quehaceres diarios sin necesidad de conocer el segundo ni el minuto en el cual vivía. Pero a partir de la Edad Moderna, el desarrollo de la navegación tuvo la necesidad de conocer el minuto e incluso el segundo en que se encontraba, pues ese conocimiento era fundamental para poder calcular la posición del barco en el mar. Curiosamente, mientras la latitud se supo determinar desde la Edad Media por métodos astronómicos observando la estrella polar, en cambio habrían de pasar casi 2 siglos para que el problema del cálculo de la longitud quedase totalmente resuelto. Y no fue posible hasta que se inventaron los primeros relojes de péndulo, máquinas ideadas por el hombre mediante el fenómeno físico del batir de un péndulo de manera constante y por tanto daba lugar a una hora fiable.
Volviendo al problema del cálculo de la longitud en el mar, ya en el siglo XVIII se sabía que el problema quedaba resuelto con llevar un reloj a bordo que mantuviera con precisión la hora de un puerto de origen. Pero los relojes de péndulo no funcionaban bien, pues quedaban afectados por el movimiento del barco. Hubo que esperar hasta que se construyeron los primeros relojes marinos. Pero, ¿por qué era tan importante para los navegantes saber la hora? La razón por la cual la Armada mantiene el patrón nacional de tiempo es la importancia que tiene la hora para el navegante. El tiempo era observado en este observatorio de las estrellas y guardado en los antiguos relojes de péndulo, que entonces se llamaban guardatiempos, y desde ahí trasladado a los cronómetros marinos. Si dos cronómetros marinos se mantienen sincronizados, me van a marcar la misma hora y van a permanecer sincronizados a lo largo del tiempo. Si conseguimos que los dos marquen las 12 cuando el sol esté en lo alto del meridiano de San Fernando, el día que el navegante tome este reloj y se lo lleve a navegar, cuando él se adentre en el Atlántico y vea que su reloj marca las 12, podrá pensar que en San Fernando el sol está cruzando el meridiano. Pero claro, en su meridiano todavía el sol no ha llegado a culminar. Cuando con el sextante observe esa culminación, si por ejemplo ve que eso ocurre a las 2 de la tarde, solamente tiene que hacer una regla de 3. Si el sol tarda 24 horas en recorrer 360 grados o 24 horas, en 2 horas habrá recorrido 30 grados. Eso le da al navegante la longitud, una de las dos coordenadas que necesita para posicionar su buque en la mar. La latitud la habrá obtenido de la elevación del sol. Los primeros péndulos de precisión vinieron al Observatorio de San Fernando hace más de 200 años. Más tarde se construyeron péndulos protegidos por campanas al vacío para hacerlos más precisos, hasta la invención de un reloj fiable y portátil. El desarrollo de la relojería de precisión, que fuese capaz de fabricar unos relojes precisos y además portátiles que pudiesen ser trasladados, estaba en la mente de astrónomos y de navegantes ya desde el siglo XVI, cuando fue propuesto entre los científicos el método de transporte de la hora, que pretendía determinar la longitud de un punto en alta mar, calculando la diferencia horaria entre el punto de partida y el lugar donde se encontraba el barco. A pesar de la sencillez del método, este no tendría una solución aplicable a la navegación hasta bastante tiempo más tarde, cuando en el siglo XVIII se desarrollara la técnica capaz de fabricar relojes de precisión como los cronómetros marinos que no perdían su exactitud en un viaje largo por el mar. En nuestro país, el monarca que más amó los relojes fue Carlos IV, que llevó su pasión hasta el extremo de ser él mismo un competente relojero. En el frío Escorial, los Borbones recrearon su pequeña corte francesa, que ha perdurado a través del tiempo por el esmero de sus conservadores. Nos colocamos un calzado especial para poder conocer una de las secciones más desconocidas de este palacio, unos hermosos salones llamados de maderas finas, por la delicada maquetería que embellece su suelo. Fueron abiertos para nosotros y nuestra cámara de manera excepcional, pues tan solo pueden ser visitados por expertos. En el resto de los salones, los muebles dorados y los tapices de Goya adornan las paredes y, como no, los relojes lucen casi en cada salón. Son relojes imperio, muy del gusto francés. Entre los más originales está este reloj en forma de jaula. Pero nuestro recorrido no termina aquí.
El próximo capítulo retornaremos a los palacios más hermosos de nuestro país para disfrutar de los relojes más curiosos y recorreremos nuestra geografía para encontrar todos los museos del reloj y a sus coleccionistas más recalcitrantes. En la ciudad de La Coruña visitaremos un museo del reloj ubicado dentro del ayuntamiento. Por estos pasillos, ahora tranquilos por las mañanas, los coruñeses realizan sus gestiones rodeados de algunos de los relojes más espléndidos de nuestro país. En Ronda disfrutaremos de la colección de don Juan Antonio Lara, un coleccionista afable y empedernido, que colecciona instrumentos científicos, recuerdos de cine y hasta tiene una sala de brujería y torturas. Pero si de algo está orgulloso es de su colección de relojes de porcelana y esmalte, que reproducen unas maravillosas miniaturas con temática taurina y romántica, muy del gusto de las damas de la época, y que se ha conservado, pese a la fragilidad de los materiales, en un excelente estado. En Salamanca compartiremos con don Andrés Santiago Zarzuelo un paseo por su museo. La medida del tiempo es el título de su exposición. Es un coleccionista de relojes y algo poco común, un mecenas por la Universidad de Salamanca. El motivo, haber donado su extensa colección de relojes populares altruistamente a la ciudad. En Jerez visitaremos el Palacio del Tiempo, un bello museo que nos recibe con hologramas a tamaño real, música barroca y una atmósfera mágica en todo su recorrido, donde los relojes franceses del siglo XIX tratan de ocultar la maquinaria integrándola dentro de la escultura, como estos en forma de ánfora, en una mesa, en un fardo del cargador del muelle, en la silla de la astronomía, en un cesto de la agricultura o en el árbol de esta diana cazadora. Y donde los sonidos nos transportan a un Londres de finales del siglo XVIII, a la puntual Inglaterra, donde se fabrican las máquinas más precisas de su época. Y volveremos al Palacio Real, donde sus relojeros y conservadores despertarán el mecanismo dormido del Pastor, un reloj con autómatas de más de 2 siglos, en el que sorprende la cantidad de mecanismos ajustados en tan poco espacio, pues el Pastor toca la flauta de verdad, taponando con sus dedos los agujeros del instrumento. O este reloj, llamado el Planetario, uno de los más emblemáticos del mundo.